Prepárate para echar un vistazo al lado oscuro del fútbol y descubrir a 15 jugadores profesionales que se pasaron de la raya y acabaron entre rejas. Desde un violento maltratador al que no le importaron las consecuencias de sus actos, hasta un conductor temerario que atropelló trágicamente a un transeúnte inocente, pasando por una superestrella que sucumbió a una vida de adicción al alcohol. Estas estremecedoras historias le dejarán en vilo. No se las pierda. Número 15. Ronaldinho. Es una de las caras más reconocibles del fútbol, pero por desgracia se encontró en la cárcel. El astro ha jugado para el Barcelona, el AC Milan, Brasil y otros clubes. Fue detenido en Paraguay por utilizar supuestamente un pasaporte paraguayo falso. El ganador de la Copa del Mundo fue arrestado junto a Roberto, su hermano, en marzo de 2020 tras llegar a la capital paraguaya. Posteriormente fueron encarcelados. Un comunicado del Ministerio del Interior del país explicó que los hermanos fueron arrestados y acusados de utilizar un documento público con contenido falso debido a cuestiones legales. Las autoridades brasileñas confiscaron los pasaportes español y británico de Ronaldinho en 2019. Sin embargo, tenía un pasaporte paraguayo que, según él, le había dado un patrocinador local. Dijo que no sabía si era falso y admitió el error. A las autoridades paraguayas no les pareció bien su explicación, de ahí su detención. Ahora cumple condena en la misma prisión que ladrones convictos, asesinos y otros reclusos de alta seguridad. Las autoridades penitenciarias afirman que se encuentra en otra parte del centro. Sin embargo, que esté o no en una parte mejor del centro, no cambia el hecho de que le han quitado la libertad y no puede ver el sol y el arco iris tanto como le gustaría. Sigue siendo un hombre infeliz, pero encuentra la manera de mantener la cordura. Ronaldinho sigue jugando en la cárcel con sus compañeros. Varias fotos e imágenes de la cárcel le muestran participando en todos los partidos de fútbol y marcando goles. Número 14. René Higuita. Fue amigo de la infancia de Pablo Escobar y de alguna manera muchos pensaron que tenía vínculos con el capo de la droga. Se le conoce como el Loco desde hace más de 30 años. Sin embargo, él insiste en que no está loco. Este futbolista en ciernes nació en la pobreza en Medellín y fue criado por su madre porque su padre lo repudió. En sus mejores tiempos fue un prolífico delantero, pero más tarde pasó a ser portero. A los 20 años representó a Colombia en la Copa América. Su intrepidez en el campo obligó a Francisco Maturana a ponerle el apodo que aún lleva. Francisco creía que estaba loco de una manera simpática porque podía tirar los penaltis tanto como otros goles. Por lo demás, era un adelantado a su tiempo. La noción de fútbol total, que sugiere que cada jugador en el campo podía desempeñar diferentes funciones, se propagó en la época e Higuita estuvo a la altura. Se convirtió en el primer portero líbero. Parecía que había 11 jugadores en el campo cada vez que ocupaba el puesto de oro en la fase previa al Mundial de 1994, cuando cometió el error que más tarde le llevaría a la cárcel y haría mella en su carrera de un plumazo. Era el intermediario entre Pablo Escobar y el narcotraficante Carlos Molina. Ayudó a entregar un rescate que condujo a la liberación de la hija de Carlos. Desgraciadamente, le pagaron por su papel y, según la ley colombiana, es delito lucrarse con un secuestro. Fue detenido y puesto en libertad 7 meses después. Protestó por su detención, alegando que desconocía las leyes sobre secuestros y que no merecía ese trato. Número 13. Mason Greenwood. Todo cambió para Mason Greenwood después de que su novia, Harriet Robson, compartiera en su cuenta de Instagram fotos de su cuerpo herido. Mostró hematomas en los brazos, las piernas y los labios ensangrentados. También publicó grabaciones de audio de lo ocurrido entre ella y su novio. La policía de Manchester entró inmediatamente en acción. Detuvo al jugador y lo puso bajo custodia para una investigación más exhaustiva. Fue acusado de violación y agresión. Ella afirmó que él insistía en mantener relaciones sexuales aunque ella no quisiera, diciendo que no le importaba y que, si se negaba, la golpearía sin piedad. Tras su detención el 30 de enero de 2022, quedó en libertad bajo fianza, pero volvió a ser detenido el 15 de octubre de 2022 por incumplir las condiciones de la fianza.
Desde su detención, el delantero de 21 años ha sido suspendido por el club de la Premier League. También ha sido suspendido por el Manchester United, su club. El club ha comunicado a la República que sigue siendo jugador, pero que no forma parte de la plantilla. Sin embargo, estarán atentos al desarrollo del proceso legal. Nike había suspendido inicialmente su relación con el delantero, pero más tarde anunció que rescindía totalmente el contrato. Electronic Arts también lo eliminó de las plantillas activas de su juego de Hash FIFA 22. Número 12. Joey Barton. Es objeto de polémica desde hace tiempo. En junio de 2021 fue acusado de agredir a una mujer y dejarla con una lesión en la cabeza. La agresión ocurrió en una casa de Kew, al suroeste de Londres. Un portavoz de la policía confirmó el incidente y dijo que comparecería ante el tribunal, donde se le leerían los cargos. En febrero, retomó su nuevo cargo en el Bristol River de la League One, dejando su anterior club, el Fleetwood. Se retiró del fútbol activo en 2018, jugó en el Manchester City, el Burnley, el Newcastle y el Queen's Park Rangers. También fue internacional con Inglaterra en un amistoso contra España en 2007. Barton nunca ha sido un jugador tranquilo. Durante una fiesta de Navidad en diciembre de 2004, perdió los nervios en circunstancias espeluznantes. Se disfrazó de Jimmy Savile. Perdió los nervios cuando Tandy, un jugador juvenil, intentó prender fuego a su camiseta. En represalia, le metió un puro encendido en el ojo, dejando al joven jugador con un párpado quemado. El City acusó a Barton de falta grave y le impuso una multa. Aunque pidió disculpas a su víctima, fue demandado y pagó 65 euros por daños y perjuicios. Sus travesuras no acabaron ahí. En mayo de 2007 se puso violento con Osman Dabo, dejándole heridas en la cabeza y un desprendimiento de retina. El enfrentamiento puso fin a su etapa en el City y le obligó a pagar una multa de 25 euros. No parece arrepentido de sus actos, ya que sigue intercambiando palabras con Osman en Twitter. Número 11. Breniu Vecinus Rodríguez Borgs. Conocido popularmente como Breno, fue detenido en 2011 por la policía alemana después de que un incendio destruyera su casa en un suburbio de Milunich. Cuando ocurrió el incidente, acababa de fichar por el Bayern de Milunich procedente del São Paulo en 2008. Se cree que estaba fumando cuando ocurrió el incidente y que esa noche fue trasladado al hospital para ser tratado por inhalación excesiva de humo. Las autoridades reanudaron inmediatamente la investigación de los hechos, insistiendo en que el incendio no había sido fortuito. Creían que podía haber sido provocado y querían llegar a la raíz del mismo. El incendio costó hasta $205 millones en daños. El defensor del varón también fue acusado de ocultar pruebas. La policía dijo que al detenerlo se aseguraba de que respondía a los cargos de incendio provocado. 500 días antes del incidente, Breniu consultó a un médico del Instituto Psiquiátrico Max Planck a instancias de su club. Sufría un dolor crónico en la rodilla que amenazaba su carrera. Muchos aficionados al fútbol indio conocen a Breno del partido de despedida de Oliver Kahn en Calcuta. Aquel día, el Bayern se enfrentaba al Mohun AC, pero fue expulsado del campo por perder la calma. Dio una patada a Branco Cardozo por cometer una falta. El árbitro expulsó a ambos jugadores. Número 10. Jamie Vardy. Era un visitante habitual de la comisaría de policía cuando era joven. Aunque de mayor se arrepintió de algunas de esas jugadas, insiste en que le ayudaron a forjar la persona que es hoy. Admitió que fue un mal adolescente, pero que aprendió por las malas. En una entrevista, el delantero señaló que se estaba adaptando al nuevo entorno del St. George's Park. Sin embargo, se atrevió a hablar de su pasado en su primera aparición oficial como jugador de Inglaterra. Señaló que fue condenado cuando era adolescente tras defender a un amigo sordo. Algunos jóvenes del barrio se burlaban de él por la calle a causa de su discapacidad, pero Vardy no pudo resistirse. Aunque no estaba orgulloso de cómo lo defendió, estaba satisfecho con el porqué. Le encantaba dar la cara por sus compañeros, aunque eso le metiera en problemas. Admitió ser un chico duro que hacía más de lo que un veinteañero normal debería hacer. Mientras sus compañeros se encerraban en casa, él salía a menudo y tenía una gran colección de DVD.
Barney es el primer jugador del Leicester City que representa a la selección absoluta de Inglaterra desde Ian Walker en 2011. Ha visto recompensadas sus cualidades combativas sobre el terreno de juego con su primera convocatoria con la absoluta. Como muchos jugadores de talento, no pensaba que superaría el pasado para llegar a la Premier League. Número 9. William Ribeiro. A veces es difícil controlar los nervios ante una situación difícil. Los futbolistas son conocidos por perder la calma y actuar fuera de los límites de la ley cuando las cosas no van a su favor. William Ribeiro, futbolista brasileño, fue detenido y despedido por su club tras propinar una patada en la cabeza a un árbitro. Sus acciones provocaron que el árbitro quedara inconsciente. Ribeiro volvió a agredirle tras concederle una falta durante un partido fuera de casa en Guaraní. Le propinó 2 patadas a Rodrigo Criballallo, la segunda de las cuales lo tiró al suelo. Los jugadores se apresuraron a pedir asistencia médica para la víctima. Se suspendió el partido y el árbitro fue trasladado al hospital. Ribeiro fue detenido en el estadio, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Tras recibir el alta hospitalaria, Cravallo confirmó que el ataque fue tan violento que no pudo resistirlo. Tampoco tuvo oportunidad de defenderse. Este trágico ataque se produjo en el 113 aniversario del Club Deportivo São Paulo. El club lo calificó como uno de los sucesos más tristes de la historia. Como era de esperar, Ribeiro fue despedido y el club aseguró a los espectadores que investigaría los hechos y se ocuparía de los asuntos con las respectivas sanciones. El pequeño club de Río Grande, a 200 millas al sur de la capital del estado, juega en la segunda división del campeonato estatal Río Grande do Sul. El partido fue interrumpido y continuó al día siguiente. Número 8. Jerome Boateng. La vida de Jerome Boateng cambió en 2021 después de que un tribunal lo declarara culpable de violencia doméstica. El exfutbolista de la selección alemana y del Bayern de Múnich fue condenado a pagar a su expareja 18 millones de euros. El fiscal del caso declaró ante el tribunal que Sharon Sandler, su expareja, era víctima de violencia doméstica. Boateng, por su parte, negó las acusaciones de malos tratos en julio de 2018. Sandler también afirmó que él la golpeó durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos. El tribunal también lo fulminó con cargos de lesiones corporales intencionales y abuso verbal contra Sandler. Sus acusaciones fueron demasiado. También dijo que la estrella del fútbol le mordió la cabeza, la boxeó, la golpeó y la insultó en distintas ocasiones. Por su parte, él declaró ante el tribunal que su expareja se mostró demasiado agresiva e insultante durante una disputa tras una partida de cartas. Le golpeó y le lesionó el labio. Afortunadamente se cayó cuando él la apartó de un empujón. Él insistió en que nunca la había golpeado. Ambos han ido y venido con las acusaciones con Boateng niega la mayoría de ellas. Él sacudía la cabeza con vehemencia en el tribunal cada vez que ella desgranaba sus acusaciones. El asediado futbolista sugirió que ella solo planteaba este caso contra él para aumentar sus posibilidades de éxito en una disputa sobre la custodia de sus hijos. El jugador ya no juega en el Bayern, pues el club se negó a prorrogar su contrato. Número 7. Adam Chapman. Él estaba enviando mensajes de texto mientras conducía y perdió el control de la dirección. Como consecuencia, chocó contra un jubilado que iba en su coche. Fue el hombre del partido en Wembley, cuando su equipo, el Oxford United, venció al York City y logró el ascenso de nuevo a la Football League. Su detención puso en peligro su carrera, ya que fue condenado a 30 meses de prisión. Sus abogados abogaron por una pena más corta, teniendo en cuenta el futuro de la estrella. El tribunal afirmó que Chapman envió al menos 15 mensajes en su teléfono BlackBerry antes de chocar contra el coche de Tom Bryan. No solo estaba enviando mensajes de texto, sino que además conducía por el lado equivocado de la carretera. El jubilado, de 77 años, no tuvo tiempo de reaccionar al accidente. Murió a causa de lesiones internas, mientras que Chapman resultó ileso. La estrella del fútbol había aprobado el examen de conducir hacía solo unas semanas y era nuevo en la carretera. La pareja del pensionista también iba en el coche y resultó herida en una muñeca. El conductor se declaró culpable de un delito de muerte por conducción peligrosa,
fue internado en un centro de menores y se le prohibió conducir durante 5 años. Aunque sus abogados argumentaron que tenía posibilidades de ser un jugador internacional de pleno derecho para su país, el juez insistió en que suponía un peligro considerable para los demás y debía enfrentarse a una pena privativa de libertad. Tras cumplir su condena, fue puesto en libertad y se incorporó a su equipo, el Oxford United. Su club le apoyó durante todo el periodo y alabó su valentía en esos duros momentos. Número 6. James Cottrell. Destrozó la mandíbula de un rival durante un partido de la Copa de la FA en 2007. Fue condenado a 4 meses de prisión por el incidente. Este caso hace que por primera vez en la historia reciente un jugador inglés sea encarcelado por una ofensa en el terreno de juego. Cottrell se declaró culpable de propinar un puñetazo a Sean Rigg y causarle lesiones corporales durante el partido de la primera ronda. A los 30 minutos de juego, fracturó la mandíbula de la víctima en 2 partes. Según los médicos, la mandíbula de Rigg deberá mantenerse unida con placas metálicas durante el resto de su vida. Las cámaras de televisión captaron la agresión y la retransmitieron para que la vieran millones de personas. El tribunal recalcó que no se toleraría la violencia en el terreno de juego. Sin embargo, la decisión de Cottrell de declararse culpable demuestra que estaba arrepentido. El tribunal sostuvo que se avergonzaba de sus actos, de su club, de su profesión y de su familia. Rigg tenía entonces 18 años y bebía con pajita y comía con cucharilla después del golpe. Su agresor dimitió poco después del suceso y escribió cartas personales a Rigg y al Bristol Rovers, su club, disculpándose por su comportamiento. El árbitro no vio la agresión porque Cottrell golpeó a Rigg por detrás. Cottrell fue multado con 270 euros y suspendido por la FA. Se le ordenó trabajar como aprendiz de carpintero de mesa durante el periodo de su suspensión. Número 5. Ian Wright. Es una personalidad de la televisión y la radio inglesas. Fue futbolista profesional cuando era más joven. Jugó 6 años en el Crystal Palace y 7 en el Arsenal. Ganó la Recopa de Europa y el campeonato de la Premier League y otra Copa Nacional con el Arsenal durante su época de gloria. Es famoso por su velocidad, sus remates y su ferocidad. Además de haber sido internacional en 33 ocasiones con la selección inglesa, ha marcado más de 287 goles. Hay rumores sobre su implicación en el escándalo de Ian Wright. Afortunadamente, no ha sido detenido, pero el exfutbolista admitió haber sido puesto bajo custodia cuando solo tenía 19 años. Pasó 2 semanas en la prisión de Chelmsford para pagar los cargos por conducir sin seguro ni impuestos. Alegó que entonces no tenía dinero y que su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Tras quedar atrapado en una celda, aprovechó para clamar a Dios que le ayudara a convertirse en un futbolista de éxito. Todo esto forma parte de su pasado, ya que ahora disfruta de su jubilación. Sin embargo, sigue participando en otras actividades relacionadas con el fútbol, como las de comentarista para Sky Sports. Analiza partidos y comparte sus experiencias como jugador profesional hace muchos años. Puede consultar sus podcasts, Wrighty's House, para escuchar sus opiniones y temas de actualidad sobre cultura deportiva. Número 4. Peter Swan. Siempre será recordado como un futbolista habilidoso, pero cuya carrera se vio arruinada por un escándalo. Peter Swan se arrepintió de una cosa hasta su muerte. Muchos creían que había amañado un partido de fútbol. Había declarado a la prensa que nunca hubo amaños entre él y sus compañeros de equipo, Tony Kah y David Bronco Lane. Tiempo atrás, 3 de ellos apostaron una vez a que su equipo perdería. Lane les había dicho que podían ganar mucho dinero con las apuestas de fútbol, así que lo intentaron. Después de perder el partido, intentaron cubrir sus primas por miedo a que alguien les acusara de amaño de partidos. Ninguno concedió un penalti, marcó un gol en propia puerta, ni se fue de rositas en el partido de diciembre de 1962. De hecho, Kah fue nombrado mejor jugador del partido. Hicieron todo lo posible por ganar el partido, pero perdieron. Cada uno sacó 100 euros de beneficio de una apuesta de 50 euros con cuotas de 2-1. Más tarde, fueron declarados culpables de amaño de partidos, un anuncio que conmocionó a la nación.
Sus amigos fueron condenados a 4 meses de cárcel y expulsados del fútbol de por vida. Swan era entonces el mejor mediocentro de Inglaterra. Se decía que no se le escapaba nada en el aire por su rapidez. Fue famoso por ascender en las filas del Hillsborough y debutar a los 19 años. Era atlético e intimidaba a los demás jugadores. En 1972 se le levantó la sanción de por vida y regresó a Sheffield entre vítores de sus seguidores. Vivió muchos años con Alzheimer, lo que refuerza la conexión entre la enfermedad y cabecear el balón. El número 3, Lee Hughes. Tras un juicio celebrado en el Tribunal de la Corona de Coventry, en 2004, un jurado condenó a Lee Hughes a 6 años de cárcel tras declararlo culpable de causar la muerte por conducción peligrosa. Solo hicieron falta 90 minutos para condenarle. Chocó con su Mercedes deportivo sobrealimentado contra otro coche cerca de su casa, matando a un padre de 4 hijos que caminaba a pie. Sus familiares estaban satisfechos con la sentencia porque significaba que el culpable había sido detenido. El futbolista no pareció inmutarse por la sentencia y no dio muestras de remordimiento. Sin embargo, su mujer lloró. Estaba más emocionada que nadie. Contó a la prensa cómo su ausencia le afectaba a ella y a la familia. Lo describió como cariñoso, atento y un buen padre que había ganado numerosos trofeos en todos los deportes. Hughes admitió haber bebido 2 whiskies en un pub local antes de conducir hasta su casa. El accidente se produjo el 23 de noviembre, mientras Hughes conducía con 4 amigos a casa después de visitar 2 pubs. Se alegó que su esposa le llevó a más de 32 kilómetros de distancia para que se sometiera a una prueba de alcoholemia porque había superado la tasa permitida. Se declaró culpable de 2 delitos: no detenerse tras un accidente y no informar de un accidente. Número 2. Mickey Thomas. Fue un exfutbolista internacional galés condenado a 18 meses de cárcel por dar billetes falsos a jóvenes aprendices de fútbol. El tribunal se mostró avergonzado por el caso, afirmando que debería haber marcado el camino a las generaciones más jóvenes y haberles advertido de los peligros de caer en tales tentaciones. El juez censuró cómo las acciones de Thomas traicionaron la confianza de sus empleadores. El tribunal fue informado de cómo entregó al joven jugador de Leeds un billete falso de 20 y 10 dólares. Fue condenado tras 2 días de juicio. Aunque no fue él quien creó las falsificaciones, su delito fue utilizarlas. Su abogado pidió al juez que redujera la condena al mínimo, ya que la cárcel era un lugar desolador para un futbolista. Su abogado dijo que el cliente estaba más preocupado por cómo se tomaría la noticia de su condena su anciana madre, enferma de cáncer. Número 1. George Best. Es la antigua leyenda del Manu. Había sido noticia por muchas razones equivocadas. En 2003 fue detenido tras un altercado con la cámara de un periódico sensacionalista al que sorprendió haciéndole fotos en un pub después de un trasplante de hígado el año anterior. Había jurado dejar de beber, pero no cumplió sus palabras. Agredió al fotógrafo y le causó lesiones corporales. Ambos fueron detenidos, pero no ingresaron en prisión preventiva. La ex superestrella no reaccionó a la noticia de sus detenciones. Sin embargo, esta portavoz de la policía le acusó de conducir superando el límite de alcohol permitido. A pesar de ser una figura pública, la estrella no puede desvincularse de la polémica y los problemas con el alcohol. En 2005 se vio implicado en un incidente relacionado con una chica menor de edad. Las autoridades recibieron una denuncia por agresión a la adolescente. Su agente negó las afirmaciones, dijo que era inocente y amenazó con demandar a los autores del rumor. En 1984 fue condenado a 12 semanas de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol y agredir a un agente de policía. ¿Cuál de estas estrellas del fútbol te pareció el caso más escandaloso? Háznoslo saber en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.